¿sí? Exactamente, nos vamos con Francisco Sanfurgo con una noticia que es una pesadilla para una familia, Francisco, porque nosotras las que somos mamás dejamos a nuestros hijos en los jardines infantiles con la confianza de que van a estar a salvo y pasándolo bien. Bueno, eso no sucedió. Un niñito de 3 años fue alcanzado por una bala loca mientras jugaba en su jardín infantil y Francisco nos va a contar cómo sucedió esto, Francisco. Tú lo dices, Mari, una situación terrible para esta familia que aún tiene a su niño de 3 años con un balazo, literalmente, un balazo en la nuca que lo tiene hoy debatiéndose por la vida. Ellos están aferrados al milagro de que pueda sobrevivir y como dices tú, lo llevan al jardín confiados en que va a estar bien y no por problemas del jardín. Ojo, quiero dejar eso muy claro. No por problemas del jardín llega una bala loca y lo impacta en la nuca. Mira, acá estaba jugando, este es el patio de juegos del Jardín Tierra y Luz donde estaban todos los niños, no estaba solamente este pequeño, estaban todos los niños jugando y se escuchó un disparo a lo lejos y ese disparo pensaron que había sido alguna explosión de algo, puede haber sido el tubo de escape de un vehículo, no lo era. Cuando se dieron cuenta que era un balazo, fueron a llevar a los niños adentro y se percataron de que uno de ellos se había desplomado, se había desvanecido. Vamos a ver los detalles en la próxima nota y a la vuelta vamos a tener toda la explicación de cómo ocurrió esta tragedia. Un menor de 3 años recibió un balazo en la cabeza mientras jugaba con sus compañeritos en el patio del Jardín Infantil Tierra y Luz de la ciudad de Limache. Mira, mi hija está bien afectada por lo ocurrido, obviamente. Yo estaba en el trabajo cuando me llama mi expareja y me cuenta que a mi nieto le había llegado una bala en el jardín, que se le situó aquí en la parte de la nuca. Ya el jardín queda colinda con una población que es muy peligrosa, que es la Villa Querón, que hay en Limache. Una presunta riña por drogas sería el motivo de esta bala perdida que fue a parar al jardín y que mantiene a este pequeño en estado crítico en la urgencia infantil del Hospital Van Buren de Valparaíso. Una de las hipótesis que tenemos es la ubicación de esa villa que señala que está justamente dentro del rango de la trayectoria que estamos estudiando. Pero no estamos descartando ninguna otra trayectoria que conforme a las características que nos entrega este sitio de suceso, podrían ocurrir. Probablemente a lo que sucedió entre 2 personas, de acuerdo a una de las teorías, y habría salido de esa discusión una bala y que lamentablemente llegó a provocar el daño que hoy día estamos lamentando. Porque hoy día son barrios que están con situaciones complejas, son barrios que están con situaciones vinculadas al narcotráfico incluso. Por lo tanto, creo que hoy día se requiere de parte del Ministerio del Interior, de parte de las policías, una presencia mucho mayor y mucho más fuerte para poder abordar las temáticas y las problemáticas que hoy día se están viviendo hoy. Bueno, se trata de un niño de 3 años y medio que ingresó a este hospital derivado desde Limache por una herida de bala en la región craneana. Esto implica una lesión de alta gravedad, de mucho riesgo vital. La familia del menor aún no logra comprender cómo pudo suceder esto y están con el alma en vilo, esperando el milagro de la recuperación de este pequeño. Me veo fuerte, pero por dentro es como que estuviera muerto en vida, realmente, pero destrozado. Destrozada es su hijo, su niño de 3 años, el mío tiene 4, y mi hijo quedó grabado que el niño de él está grave, está mal. En realidad, devastadora. Como tía me siento mal. Un niño que inocente en el jardín, los padres dejándolo allá confiado y que venga esa bala loca y destruya la vida de la familia, es devastadora. De acuerdo con lo que relataron las tías del jardín, todo fue muy rápido. El propio menor ni siquiera se quejó y simplemente cayó al suelo. Dicen que estaban jugando en el patio y cuando sintieron los balazos las tías entraron las niñas para la sala y se dieron cuenta que el Isaías se desvaneció. Y ahí lo tomaron en brazos y lo entraron a la sala aparte de donde están los niños, para que los niños no oyeran nada. Todo ocurrió a un costado de la Villa Queronque en Limache. Y es que este sector, que colinda con el jardín, es indicado como uno de los de más alto riesgo en la comuna, que
aquejado por el narcotráfico y la delincuencia. Venimos saliendo de una situación compleja en esa población. Se había logrado una cierta calma social y se había logrado esa calma social producto del trabajo y la intervención que se había desarrollado en conjunto con las policías, municipios y gobernación. Sin embargo, hoy día pareciera ser que es necesario retomar ese tipo de acciones. Hoy día lo que nosotros necesitamos es en estos barrios una mayor presencia y una mayor programación y una mayor participación del Ministerio del Interior, de las policías, para poder evitar y prevenir este tipo de situaciones. La misma familia del menor insiste en que ya se hace insostenible el peligro cerca de esta villa y que más temprano que tarde algo así iba a ocurrir. Sí, pues estaba mucho más peligrosa con ese tema de traficantes que andan rondando esa población. Balazos todos los fines de semana. Motivo de preocupación constante, además, para apoderados del jardín que aseguran que, aunque nunca imaginaron que algo así pudiera suceder, la población vive permanentemente con riñas y enfrentamientos. Me llamó una amiga y me dijo, pues me avisó rápido que vinieron a buscar a los niños, que había un niño que lo habían disparado. Sí, nos preocupa porque son niños inocentes que no tienen culpa de nada. El proyectil calibre 22 se alojó en el cráneo del pequeño, lo que obligó a su traslado de urgencia en varias situaciones. Primero por las tías, que lo llevaron hasta el hospital de Limache, y posteriormente hasta el Van Buren en Valparaíso, donde fue intervenido en estado de extrema gravedad. Es un hueso que está contaminado, por una herida de bala, y se produce un aseo quirúrgico, es el nombre técnico, y se instalan las medidas para poder controlar la presión dentro del cráneo del niño. Si bien las próximas 48 horas son extremadamente delicadas, es dentro de todo un buen indicio, aseguró el director del hospital de Valparaíso, que el proyectil no hubiera impactado la zona lumbar del niño, ni tampoco hubiera alcanzado el cerebro. Afortunadamente, el médico que lo recibió nos informa que la lesión se circunscribió al cráneo. No hay lesiones de columna cervical ni otras áreas de su anatomía. No podemos evaluar hoy día, en este minuto, dada lo reciente de los hechos, su pronóstico, pero siempre sabemos que los niños se defienden mejor, están en plena capacidad vital y se defienden mejor, pero esto es una lesión gravísima. Para la familia de este pequeño nada explica lo sucedido, mucho menos la acción de presuntos delincuentes que una vez más afectan a inocentes y en este caso a uno indefenso. Exigen justicia para los responsables de esta tragedia. Que hagan lo posible para evitar esos delincuentes que andan tirando esas balas, que hagan lo posible para parar esto, porque no puede ser el único niño, que pueden ser varios. El municipio de Limache adelantó que iniciará acciones legales contra los responsables y que se preocuparán personalmente de acompañar a la familia y a la comunidad del jardín afectado. Nosotros sí vamos a presentar acciones judiciales, nosotros queremos que se esclarezca cada uno de estos hechos y obviamente lo que esperamos es que Isaías se recupere lo más pronto posible y que se tomen todas las medidas de contención también hacia la familia y hacia los profesionales que hoy día vivieron una experiencia y hacia la familia también del jardín infantil. Es importante que el jardín recupere la sensación de seguridad. Por su parte, el hospital no descarta una segunda intervención quirúrgica de agravarse el estado de salud del niño. Esto es una evolución absolutamente dinámica. Dentro de las primeras 24 horas puede ser necesaria una segunda cirugía si su evolución así lo amerita. Mientras que la familia del pequeño no pierde la esperanza de que se reponga y esto no sea más que un terrible y desagradable recuerdo. Este es el lugar preciso, chiquillos. Le vamos a pedir a Manolo con cuidado porque estamos en un terreno súper disparejo. Este es el lugar preciso donde estaba este pequeño de 3 años jugando. Ahí se ven los juguetes con todos sus compañeros. Esa casita de techo verde es el lugar exacto donde estaba parado y recibe este impacto de bala y cae desplomado. Justo en el minuto en que las tías habían atinado luego de escuchar estos balazos a llevar a todos los niños hacia adentro y como lo manifestábamos en la nota, el pequeño ni siquiera se quejó, no dio a entender ninguna muestra de dolor, sino que simplemente se desvaneció, se desplomó y ahí se dieron cuenta de lo que estaba pasando y finalmente lo trasladan las mismas tías de urgencia al hospital de Limache y luego desde ahí, desde una breve estabilización, se le lleva
hasta el Hospital Van Buren de Valparaíso. ¿Cuál es la problemática que se genera acá? Este jardín, a continuación del jardín, lo vamos a mostrar acá. Miren, hay un sitio eriazo y ahí al fondo, donde se ven esos departamentos o edificios verdes, perfecto. Está la Villa Queronque. La Villa Queronque es la villa que hablaba el alcalde, que es compleja, que ha tenido muchas complicaciones con el tema de narcotráfico, de enfrentamientos. Bueno, hemos visto en innumerables veces los problemas y los enfrentamientos que existen y los motivos que tienen para ello respecto del narcotráfico, y estos balazos se hacen cada vez más frecuentes. Lo hemos conversado con los vecinos, lo hemos conversado con la familia por vía telefónica, mediante mensajes de texto. Nos hubiera gustado estar con ellos acá, pero lamentablemente no accedieron a estar en pantalla el día de hoy con nosotros, pero es una complicación. Para que se hagan una idea, en la Villa Queronque está a cerca de 700 metros del jardín, 700 metros aproximadamente, y la bala que impactó al pequeño Isaías es una bala calibre .22. Dentro de todo, aunque suene raro decirlo, dentro de todo esto fue una suerte para este pequeño, porque la calibre .22 es una bala pequeña. Es una bala inestable y por lo tanto no recorre más de 1 kilómetro y medio. Por lo tanto, cuando llega hasta el jardín, la fuerza con la que venía ya era muy poca. Ay, menos mal. ¿Esto qué significa? Claro, menos mal. ¿Esto qué significa? Que la bala impacta la cabeza, pero no tiene la fuerza suficiente para atravesar la calota, o que es el hueso del cráneo. Por lo tanto, no hay impacto en el cerebro. ¿Francisco? No se aloja tampoco en la médula. Dígame. Sí, te quería preguntar porque, claro, tú nos muestras ahí la distancia y la verdad es que se ve una distancia bien significativa entre el lugar donde está el jardín infantil y esta villa. Y de hecho el fiscal plantea que es bastante difícil que un arma, una bala que haya sido disparada desde ese sector con el calibre que tú nos mencionas, haya podido llegar ahí. ¿No se barajan otras opciones de que haya sido, no sé, una persona que iba pasando, un vehículo, otra alternativa? ¿O un cazador? Se barajan absolutamente todas las opciones hasta ahora, precisamente por esas dudas. Lo conversé ayer con un perito en el tema y claro, la calibre .22 es probablemente de las balas que menos recorren, que menos fuerza tienen. A lo más, como te decía yo, a lo más recorre 1,5 kilómetros, 1.300 metros, que podría llegar a ser la distancia que aquí existe y por eso que no tuvo la fuerza para provocar más daño en este pequeño. Ahora, hay factores también. Si la bala agarra mucha altura, después cuando baja, agarra mucha más velocidad. Entonces todos esos factores de trayectoria tienen que ser contemplados a la hora de analizar qué fue lo que sucedió. Por lo menos Carabineros hasta ahora trabaja con algunos sospechosos que no están sindicados fehacientemente, que no están posicionados en el lugar ya simplemente por comentarios. Se habla de 2 personas que podrían haber estado involucradas en esta disputa o que podrían haber sido los responsables de los disparos, pero no hay certezas todavía. Y por cierto están las teorías de, bueno, la distancia, la fuerza, fue desde acá, no fue desde acá, son todas variables que van a tener que estudiarse, van a tener que hacerse todos los peritajes para concluir finalmente si fue posible o no fue posible. Claro, o sea, en la teoría o la hipótesis hasta el momento es que habría sido un ajuste de cuenta entre narcotraficantes y por eso hay 2 personas que están siendo sospechosas. Sí, una disputa entre narcotraficantes desde la población de la Villa Queronque. Eso es lo que se maneja hasta ahora en la teoría, en la hipótesis, porque como te digo, todavía se están siguiendo las distintas tesis de qué puede haber ocurrido. Y lo mismo pasa con precisamente con este calibre .22, que es el que se extrae finalmente en el aseo quirúrgico a este pequeño. Ver precisamente, hay que estudiar trayectoria de la bala, la distancia desde donde pudo haber sido disparado y todo aquello. Pero Francisco, tú nos estabas diciendo que hasta el momento entonces la villa que hay ahí atrás que nos mostrabas está siendo, según las autoridades, una zona conflictiva. Si es así, te pongo el ejemplo porque esta semana justo ha estado en el tapete el tema de la legua y veíamos cómo los jardines infantiles tenían protocolos, cómo proteger a los niños precisamente por la situación que se está viviendo. ¿Allá no está pasando algo similar? Mira, acá, lamentablemente, y lo conversábamos ayer con el alcalde, esto es primera vez que ocurre algo así. A diferencia de la legua, que es algo que
ya ha ocurrido en otras ocasiones, que pasa permanentemente, que las casas reciben balazos y disparos permanentemente. Acá no había ocurrido. Esto es primera vez que ocurre. Y tal es así que aun cuando Villa Querón, que está a unos 700 metros, el jardín tiene, si ustedes lo ven acá, cielo abierto, los niños juegan y jamás se imaginaron que algo así iba a suceder. Sí, claro. Y por lo mismo... como es primera vez... Sí, dime. Por lo mismo, ¿cómo están los niños del jardín? ¿Qué te relatan las profesoras? Yo me imagino que deben estar todos en shock. Más encima que es algo a lo que no están acostumbrados. ¿Cómo fue ese momento? Con mucho susto. Están con mucho susto precisamente por lo que te decía. Primera vez que ocurre. Entonces ahora se replantea todo. De partida hay que hacer una intervención a la comunidad de este jardín, porque el impacto de haber visto a este niño desplomarse para sus compañeritos es tremendo. Para las tías también es muy, muy, muy fuerte. Para los apoderados, porque hay que volver a ganar o volver a tener la sensación de seguridad que entrega dejar un niño en un jardín, y todo eso tiene que ser trabajado. Y por supuesto, a partir de ahora cambiar los protocolos. Ya no se puede sacar a los niños a jugar al patio porque no sabes qué va a pasar. Claro. No al menos hasta que tú tengas, Francisco, o determines cuáles son tus protocolos, si pones protecciones o no. Eso que hablamos es impactante, a mí me parece insólito. O sea, nosotros tenemos que resguardarnos de los delincuentes y es raro, no tiene nada que ver. La trayectoria de la bala, Francisco, entiendo que impacta no directamente, el tiro no es limpio, sino que choca como en el suelo y rebota en el cuello, en parte de la cabeza de este niño. ¿Qué se sabe? Lo que pasa es que eso se está investigando todavía. Eso también es parte de la investigación. De hecho, cuando estuvo Carabineros en el sector, analizó precisamente el piso y todo el sector del suelo con el pasto acá, a ver si existía algún rebote que pudiera haber hecho que la bala además perdiera más fuerza. Y esto precisamente porque la bala, aun cuando es un proyectil que uno habla de, chuta, te va a matar una persona, que te va a atravesar la piel y todo, no hizo el daño que podría haber hecho. Sobre todo en un niño que tiene el cráneo mucho más blando, la piel mucho más blanda que un adulto. Claro, estamos hablando de un caso que ocurre por primera vez, de acuerdo a lo que dicen los vecinos allí en ese sector de Limache, pero lamentablemente este es un hecho con el que conviven cientos de personas en otras partes del país. Hemos hablado aquí en los últimos días respecto a la situación en la población La Legua, en la comuna de San Joaquín, con gente que está atrapada entre bandas de narcotraficantes, que pasan 72 horas seguidas ante el riesgo de que les llegue algún tipo de disparo cuando se generan estos enfrentamientos. ¿Qué pasa con esas personas que lo único que quieren es vivir tranquilas y salir a trabajar? ¿Qué pasa con esos niños que no sino que permanentemente están amenazados por los disparos, por los enfrentamientos que se registran allí? ¿Cuáles son los efectos en términos de sus vidas? Bueno, 24 horas preparó una nota. ¿Cómo es dormir en la población La Legua? Lo vamos a revisar. Intervenida según las autoridades, abandonada según los vecinos, la población La Legua convertida en un verdadero campo de batalla. 72 horas continuas de balazos bastaron para que recordemos lo cerca que viven los legüinos de peligrosos narcotraficantes. En este video, los carabineros también se protegen de las ráfagas que vienen del otro lado del muro. Imágenes como esta se hicieron habituales, pero eso no disminuyó el miedo, muy por el contrario. Cambiaron su estilo de vida, modificaron sus rutinas en pos de la seguridad. Las balas locas no distinguen horario y convivir con ellas se ha vuelto todo un desafío. Así se vive dentro de La Legua. Vamos entrando a La Legua, es la 1:30 de la mañana, casi 20 para las 2, y vamos a pasar la noche con una familia del sector para conocer cómo viven días después de la balacera que duró más de una semana, en la que se enfrentaron dos bandas. La rivalidad entre bandas de delincuentes deja sentir cada cierto tiempo más y más balazos. Primeramente no tienes vida de familia, porque los niños tienes que repartirlos en casas de familiares porque no los puedes tener acá. El nivel de estrés es importante, crisis de pánico, brotes alérgicos, insomnio y pesadillas. La vida de estos niños cambió radicalmente, denuncian sus acongojados padres. Estas balas impactaron una habitación, pero no es una habitación cualquiera. Es la habitación de un niño que tuvo que ser desarmada, que se tuvo que ir.
Es el caso de Felipe y su hermana María. Somatizaron sus miedos. Eso se manifestó en picazón. Incluso su mamá los pilló una vez bajando las camas del segundo al primer piso. La bajé yo con la mano colchón y lo pusimos al frente allá. ¿Y por qué? Porque no queríamos dormir arriba. ¿Por qué no querías dormir arriba? Porque ahí llegan los balazos. ¿Qué edad tienes tú? 5 años. Porque igual si nosotros estamos durmiendo ahí arriba, igual pueden tirar a veces, ni uno sabe si pueden tirar balazos, puede empezar la balacera. Las balas atravesaron ventanas y paredes, pero nadie de esta casa salió herido. Empezó como a las 3:30 y escuché unos balazos y salgo a mirar por el segundo piso y ya era como una guerra. Y después el otro día hubo feria y empezó como a las 11:30, 12 del día. Y ahí la gente botar la feria en el suelo. Lo preocupante es que no cuentan solo con pistolas. En esta imagen que ya está en manos de la policía es visible una UCI, armamento militar que sigue en la población. Este muro es por ahora su único refugio, lo suficientemente alto para evitar que las balas lleguen al primer piso de las casas. El problema es que la Intendencia ya anunció su demolición. No botar los muros, esto es en serio, no estamos jugando, somos los niños que estamos sufriendo afectados con las balaceras. Con ese mensaje escrito en un papel, los niños de la población tocaron las puertas de sus vecinos, pedían 100 pesos por casa. El inocente plan era juntar 1 millón de pesos para entregarlo a las autoridades. Porque si nosotros botar los muros, nosotros viene otra balacera, nosotros llegan los balazos aquí abajo y lo pudimos morir, porque si a alguno le llega un balazo se muere. Así de crudo, así de real, dicen. Esta pared es la única separación entre las 22 casas que el serbio entregó en marzo de este año y el corazón de la legua emergencia. Es como nuestra vida los muros. Los protege de las balas, porque si no tuviéramos los muros, yo creo que estaría más de un niño herido o una persona muerta. Queremos que nos saquen de acá y que reconozcan que este proyecto, de estas casas que están aquí, estas 22 casas que están a este lado, que fue un fracaso para ellos. Porque fue lo peor que pudieron haber hecho. Pero quienes viven en estas casas no son los únicos molestos con la peligrosidad del sector. Este grupo de niños que no supera los 5 años en compañía de sus apoderados salieron a la calle para manifestarse. Están cansados de la delincuencia y la inseguridad en San Joaquín. Y balazos, harto. Y estamos en eso, en la marcha por los derechos del niño. Es muy incómodo para nosotros vivir alrededor de tanta delincuencia en estos momentos. ¿La balacera? Demasiada balacera, sí. Y que pese a los operativos no ha sido posible tranquilizar a los vecinos. O sea, ¿qué los hueones se meten a cualquier casa con pistola y todo esto no hacen nada? Ya todos sabían que a tal hora iba a haber un allanamiento. Lamentablemente es un chiste lo que hicieron. Fue más gasto de recursos de lo que se pudo lograr. Hay carabineros por varias partes. Están equipos de fuerzas especiales, hay algunas patrullas. Circular por la población La Legua es encontrarse con un panorama bien distinto al que se puede ver en otros lugares de Santiago, por ejemplo. Con la salida del sol llegó la hora de marchar, pero los vecinos se quedan y la ausencia de balazos no hizo de la noche una jornada tranquila. El miedo y la inseguridad persisten mientras todos en La Legua intentan llevar una vida normal. Por ahora se quedan una vez más con la promesa que se reforzarán los operativos preventivos de carabineros. Que me puede llegar un balazo, que le puede llegar un balazo a mi mamá o a mi hermano. Y eso pienso. ¿Y te preocupa? Sí. Porque es la única familia que tengo. Reflejada tanto en la historia que vivimos acá en Limache como en el trabajo de Matías Vera Borboa de 24 horas. Una realidad que se busca no se replique acá en el sector de Limache, Limachito, más bien con la Villa Queronque. Una situación que esperan las tías y los niños de este jardín no tengan que vivir en temor de que cualquier día de estos una bala pueda terminar con la vida de algunos de los pequeños. Así esperamos de corazón, Francisco. Qué terrible lo que está viviendo esa pobre familia. Ojalá este niñito de 3 años evolucione de manera exitosa. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.